Bueno, yo voy a hablar sobre cáncer de páncreas resecable y sobre el drenaje biliar preoperatorio. El eterno dilema es siempre drenar o no drenar. Yo cuando estaba haciendo la residencia, incluso en mi país, en muchos centros todavía quirúrgicos, paciente con cáncer de páncreas que se considera resecable y el paciente está amarillo, siempre nos piden blanquear primero el paciente y después operarlo. Y un poco eso es lo que nos vamos a plantear en la charla, si realmente el drenaje en forma rutinaria habría que hacerlo siempre o no. Bueno, un poco ya lo dijo Leticia, pero bueno, un poco vamos a repasar la epidemiología del cáncer de páncreas. Es la quinta causa de muerte por cáncer en los Estados Unidos. En el año 2015 se diagnosticaron 367.000 nuevos casos y 359.000 muertes debido a esto, con lo cual vemos que la tasa de incidencia es prácticamente igual a la tasa de mortalidad. El 70% están localizados en la cabeza de páncreas. Un 90% de los tumores de cabeza de páncreas van a desarrollar ictericia y la resección curativa solamente es posible en el 15% de los pacientes, con una sobrevida a los 5 años que no llega al 8%. La ictericia es el síntoma principal del cáncer de cabeza de páncreas. Es un factor de riesgo independiente en cuanto a la disminución de la sobrevida. La resección quirúrgica es la única opción curativa que tenemos. Entonces la pregunta es, ¿operar directamente o primero drenar?, ¿no?, que es la eterna decisión controversial que tenemos. Fíjense que, por un lado, la obstrucción biliar tiene eventos adversos como son las alteraciones de la coagulación, la alteración de la inmunidad celular, principalmente a nivel del funcionamiento de las células de Kupffer, y también altera la permeabilidad de la barrera epitelial, de la mucosa intestinal, favoreciendo la traslocación bacteriana, la endotoxemia, la disfunción cardiovascular y renal y, por supuesto, la injuria hepática que eso conlleva. Siempre que estamos frente a un paciente con cáncer de páncreas nos tenemos que preguntar, ¿el paciente realmente está ictérico? ¿Los síntomas que tiene el paciente son secundarios a la obstrucción biliar? ¿El tumor es claramente resecable o es borderline? ¿Cuál es el plan terapéutico que tenemos? Y si el paciente a su vez también tiene vesícula biliar. Bueno, esto es un poco todas las controversias que vamos a tratar de resolver con la charla. Si drenamos o no drenamos en forma rutinaria, vamos a drenar si lo hacemos con prótesis plástica o metálica, si usamos prótesis metálica con o sin cobertura, si a su vez si colocamos prótesis, eso después dificulta la cirugía posterior, y por último, ¿qué importancia tiene en todo esto la presencia de la vesícula biliar? Bueno, la primera que vamos a abordar es drenar o no drenar. Los múltiples estudios han evidenciado un aumento de las complicaciones postquirúrgicas justamente en los pacientes que han sido sometidos a un drenaje biliar preoperatorio. Y ahora vamos a ver un poco la evidencia. Fíjense que esto es un estudio ya bastante antiguo del año 94 en Hong Kong, controlado, randomizado, en donde tenía un tamaño muestral de 87 pacientes. La tasa de complicaciones post-CEPRE fue de 28%, la tasa de morbilidad global fue de 42% para quienes fueron a drenaje preoperatorio versus el 33% para la cirugía temprana, y la tasa de mortalidad fue similar en ambos grupos con un 14%. El trabajo termina concluyendo que el drenaje biliar preoperatorio mejora la colestasis, pero no evidenció ningún beneficio. Este es otro trabajo de cohorte prospectivo con un tamaño muestral de 192 pacientes, en donde los dividieron en 3 grupos. Un grupo que fue a cirugía temprana, otro grupo a drenaje percutáneo y otro a drenaje endoscópico. Y el objetivo era evaluar la sobrevida. Fíjense que el grupo de cirugía temprano fue el que mejor sobrevida tuvo, lo siguió después el drenaje endoscópico y por último el drenaje percutáneo. Este es otro de los trabajos, el DROP Trial, que comparaban drenaje versus operar. Es un trabajo controlado, randomizado, multicéntrico, con un tamaño de 2 pacientes. En el grupo A iban a cirugía temprana y el grupo B a drenaje preoperatorio. Los criterios de inclusión era que el cáncer fuera resecable y que el nivel de bilirrubina estuviera por encima de 2.3 miligramos por decilitro.
En el grupo que se hizo drenaje se utilizaron stent plásticos y el trabajo concluye que el drenaje biliar preoperatorio incrementa la tasa global de complicaciones comparados con la cirugía temprana. Acá está un poco el gráfico que resume los resultados. Fíjense, en drenaje biliar preoperatorio, 74% de complicaciones versus 39% en cirugía temprana. Esto es un metaanálisis que incluyó 25 estudios, 6.214 pacientes. El objetivo era evaluar las complicaciones y se hizo un seguimiento durante 20 días del posoperatorio. Las complicaciones globales posoperatorias fueron más frecuentes en el grupo de drenaje biliar preoperatorio, con una P claramente significativa. Hubo una tasa incrementada de infección de heridas quirúrgicas en el grupo de drenaje preoperatorio y no hubo diferencias en la tasa de mortalidad, fístulas y abscesos intraabdominales, con lo cual concluye que el drenaje biliar preoperatorio no tiene un efecto benéfico e incrementa las complicaciones. Entonces, un poco respondiendo esta incertidumbre si drenar o no drenar, bueno, la conclusión es que el drenaje biliar preoperatorio de rutina no está indicado, pero sí tiene indicaciones bien puntuales, como son cuando el paciente tiene colangitis, tiene un prurito intratable y posiblemente la cirugía se va a demorar más de 2 semanas, se decide hacer una terapia neoadyuvante o por algún motivo se va a retrasar la cirugía. Entonces, en esos casos sí está indicaje biliar preoperatorio, y el nivel de bilirrubina per se no es una indicación de drenaje biliar. Bueno, la otra controversia es si decidimos drenar por alguno de estos motivos, si lo vamos a hacer con una prótesis plástica o metálica. Bueno, múltiples estudios han evidenciado que los stent metálicos son más seguros y costo efectivos que los stent plásticos en los pacientes sometidos a un drenaje biliar preoperatorio. Veamos por qué. Este es un estudio de cohorte prospectivo que incluyó 155 pacientes. El grupo A fue a stent metálicos y el grupo B fue a stent plásticos. Fíjense que las complicaciones ocurrieron en el 24% del grupo de stent metálicos versus el 46% del grupo de stent plásticos. Las complicaciones relacionadas al stent principalmente fueron debidas a que se ocluyó o se migró y hubo que recambiarlo, y las complicaciones quirúrgicas no hubo una diferencia significativa. La tasa global de complicaciones fue del 51% para el stent metálico versus el 74% para el stent plástico. Acá, bueno, tenemos un poco el resumen con este gráfico. Fíjense la tasa global, mucho menor en el stent metálico, las vinculadas al stent es muy importante la diferencia, y las vinculadas a la cirugía no es muy significativa, pero también tuvo menos complicaciones con el stent metálico. Esto es un metaanálisis de 20 trabajos controlados randomizados. El objetivo primario era evaluar la permeabilidad, sobrevida, mortalidad a los 30 días, las complicaciones y las reintervenciones. No se registraron diferencias tanto en la sobrevida ni en la mortalidad. Los stent metálicos evidenciaron un periodo mayor de permeabilidad, una menor tasa de complicaciones, principalmente relacionadas a la colangitis, y mucho menor número de reintervenciones, mayor sobrevida libre de síntomas a los 6 meses. Para continuar, cuando vamos a usar, si decidimos usar prótesis metálicas, si estas tienen que ser con o sin cobertura. Bueno, este es un estudio de cohorte retrospectivo, tamaño muestral de 749 pacientes, 171 fueron con cobertura y 578 sin cobertura. No hubo diferencias en cuanto a la obstrucción recurrente, la sobrevida global media y los eventos adversos. La tasa de crecimiento, o sea, el ingrowth dentro del stent fue más común en el sin cobertura, pero la tasa de migración fue mucho más frecuente en el stent con cobertura. Esto es un metaanálisis basado en 5 trials controlados randomizados, con 781 pacientes. Los stent con cobertura total estuvieron asociados a una permeabilidad más prolongada, mayor tasa de migración, mayor tasa de overgrowth y mayor formación de barro biliar. No se registraron diferencias en lo referido a las tasas de colecistitis y pancreatitis. Para continuar, el otro interrogante es si las prótesis interfieren con la cirugía posterior.
Bueno, hay un análisis de una base de datos de 593 pacientes que fueron sometidos a una cirugía de Whipple, de la cual la cirugía fue exitosa en 509 pacientes, 71 tenían stent metálico y 149 stent plásticos y 289 no tenían drenaje preoperatorio. Los stent metálicos no modificaron las complicaciones intraoperatorias, la mortalidad a los 30 días, la estadía hospitalaria, la fuga en la anastomosis, ni los márgenes de resección. Sí se asociaron a un mayor tiempo quirúrgico y a una mayor incidencia de infección de las heridas quirúrgicas, no interfirieron con la determinación de la resecabilidad, con lo cual concluye que los stent no están contraindicados en pacientes resecables con indicación de un drenaje preoperatorio. Con respecto a si la vesícula tiene alguna importancia, los factores de riesgo para que los pacientes a los cuales se les coloca un stent puedan desarrollar colecistitis son el compromiso tumoral del conducto cístico, que el stent que usamos tenga una fuerza axial que supere los 0.5 newtons, que usemos stent con cobertura total y que la longitud del stent sea mayor a 60 milímetros. Los stent pueden obstruir el conducto cístico, pueden incrementar el riesgo de colecistitis, y hay estudios que evidencian que hay un mayor riesgo para los que tienen cobertura total. Lo que sí está claro que el compromiso tumoral del conducto cístico es un factor de riesgo independiente para desarrollar colecistitis. Esto es un poco lo que hablábamos recién de la fuerza axial, es la tendencia que tiene el stent a enderezarse en una configuración lineal. Fíjese que la anatomía normal de la vía biliar hace esta curvatura con esta convexidad. Cuando uno coloca el stent, lo ideal sería que siga la convexidad, pero cuando tiene una fuerza axial muy importante, el stent tiende a enderezarse, y al enderezarse, como la mayoría de las veces, a salvo que tenga alguna variante anatómica que desemboque el cístico a la izquierda, desemboca a la derecha, lo terminaría comprimiendo la desembocadura y obstruyéndolo, y eso favorecería el desarrollo de una colecistitis. Este es un análisis retrospectivo multicéntrico con un tamaño muestral de 376 pacientes. La incidencia global fue del 6,9% de colecistitis, y esta ocurrió en los stent con cobertura total en el 8%, el compromiso tumoral del cístico en el 16, casi 17%, los stent que tenían una fuerza radial superior al 0.5 newton de casi el 11%, y cuando eran más de 60 milímetros de largo, del 12%. Fíjense que en las especificaciones, cuando uno va al stent, está bien aclarado, por ahí uno nunca le da importancia, pero para estos casos es importante, y está aclarado la fuerza axial en newton de los diferentes stents. Bueno, entonces ya medio para ir finalizando, nos preguntamos si hemos resuelto todas estas controversias. Bueno, ya esto un poco lo dijimos, ¿no? Drenar o no drenar, queda claro que el drenaje preoperatorio de rutina no está indicado, salvo en estas condiciones, cuando el paciente tiene colangitis, prurito intenso, va a ir a una terapia neoadyuvante, o por algún motivo se va a retrasar la cirugía, y el nivel de bilirrubina por sí solo no es una indicación. Respecto a colocar una prótesis plástica o metálica, en la mayoría de los casos se recomienda un stent metálico. Podemos considerar la utilización de un stent plástico en aquel paciente que tiene una indicación de un drenaje preoperatorio que va a ser operado en un corto tiempo, en un lapso corto, y nunca considerar el stent plástico cuando el paciente va a ir a una terapia neoadyuvante. Con respecto a las prótesis con o sin cobertura, la verdad que la evidencia sobre esta controversia realmente no muestra mayor importancia. Probablemente los stent con cobertura total brinden un mayor tiempo de permeabilidad, pero los que no tienen cobertura se migran mucho menos, y también tenemos que tener en cuenta, cuando por ahí tenemos alguna duda si lo vamos a resecar o no, ese paciente también es una buena indicación para colocar el stent metálico. Respecto a si las prótesis interfieren con la cirugía posterior, en realidad no, pero siempre es bueno tener una comunicación con el cirujano antes de colocar rutinariamente el stent. Siempre hay que colocar los stent metálicos correctamente, que quede como mínimo el extremo proximal a 2 centímetros por debajo de la bifurcación, porque si no, de esa manera vamos a obstruir uno de los conductos y vamos a desfuncionalizar un lóbulo hepático. Y los stent con cobertura total podemos tener en cuenta que pueden ser retirados al tiempo de la cirugía si el cirujano es reacio a operar con el stent puesto.
Con respecto a la vesícula biliar, si tiene importancia, sí, y bueno, tener en cuenta que si hay compromiso tumoral del conducto cístico, tenemos que considerar los stents que sean cortos y que tengan una fuerza axial baja menor a 0.5 newton. Los stents con cobertura total no causan por sí solo colecistitis y de última, si así lo hicieran, lo podemos remover. Estos son un poco, la ESGE, la Sociedad Europea, hizo esta publicación en el 2021, en donde pone que el drenaje preoperatorio está asociado a una mayor morbilidad comparado a la cirugía temprana, considerar el drenaje cuando hay quimioterapia neoadyuvante, colangitis o prurito, y en cuanto a qué tipo de stent utilizar, recomiendan también los stents metálicos. Y esto es para finalizar la charla, es un algoritmo del manejo del cáncer de páncreas. Si tenemos un paciente con cáncer de páncreas, lo estadificamos y es resecable, siempre cirugía temprano, salvo que tenga colangitis, que esté con un prurito intenso, que se vaya a retrasar la cirugía. Entonces en ese caso primero drenaje preoperatorio. Si tiene un cáncer localmente avanzado, la idea siempre es drenarlo, si es posible a través de una CPRE y de hacer una terapia neoadyuvante y después reevaluarlo. Mientras que si el paciente ya está en un estadio 4, tiene metástasis, tratar siempre de drenarlo. Y en cuanto al tipo de stent, en este caso que vamos a utilizar, si tiene un performance status de 3 o más, que ya es un paciente que tiene una sobrevida de 1 o 2 meses, iremos al stent plástico, y si tiene una expectativa de vida que supera los 4 o 6 meses, a un stent metálico. Muchas gracias.